Segunda parte de la clase 12, no sé qué parte ya en realidad de la clase 12, porque se nos extendió mucho, pero bueno, tenemos, como bien estábamos hablando, diferentes tipos de investigación social. Podríamos hablar de investigación pura cuando hablamos de que, ahí está Julio, de que el objetivo es solo construir conocimiento de esa especialidad, de ese campo, para construir conocimiento. El objetivo es ese. Entonces podríamos hablar de que es investigación pura. Ahora, cuando ya hay fines prácticos, no sé, quiero conocer la pobreza porque con eso combatirla, mejorar, transformar la sociedad, estamos hablando de investigación aplicada, porque hay fines prácticos y concretos. ¿Sí? Generalmente, no sé, por ahí en el área de la filosofía, que pertenece al área de las ciencias sociales, podríamos hablar que es más difícil por ahí pensar la investigación aplicada. Que la hay en la filosofía, pero siempre estamos hablando por ahí más de investigación pura. Pero que obviamente siempre sirve, por algo dicen que la filosofía es la madre de todas las ciencias, para poder pensar en cómo aplicarlo. Bien, investigación pura. La investigación pura o básica tiene como finalidad acrecentar los conocimientos teóricos para el proceso de una determinada ciencia, que es lo que ya venía diciendo, ¿sí? No hay mucho nuevo de esto. Y la investigación aplicada necesita de lo anterior, pero para aplicar prácticamente en algo. Por eso yo ahí les dejaba algunos ejemplos, no sé, de cuestiones sociales más aplicadas a la realidad. Qué sé yo, por ejemplo, lo que hace Greta, no sé si la conocen, una adolescente que ha formado Ambientalista. parte de o fue como la precursora o la que inició los viernes por el mundo, que es como una manifestación los días viernes que se comenzó en las escuelas secundarias en Suecia, Suiza, por ahí, y que tiene que ver con toda una manifestación estudiantil por el planeta y la ecología, y bueno, todo lo que tiene que ver con la contaminación, los países, bueno, ella hizo todo un movimiento y en realidad todo lo que tiene que ver con la investigación en realidad está más aplicada a lo concreto, que es que los estados se encargan de limitar la producción de contaminación en el mundo, que empiece a haber leyes. No sé, ¿la conocen a Greta? ¿La han escuchado nombrar? Sí, profe. Sí. El año pasado la trabajamos con Estrella. Ah, buenísimo. Muy interesante. Hay un documental ahora medio reality de ella en National Geographic y creo que está disponible en Disney Plus si alguien lo tiene. Pero bueno, investigación aplicada sería más eso. Vamos con la clase 13, que vendría a ser la de hoy. Perdón que lo diga así rápido, pero son cosas que ya venimos hablando un montón. Origen de la investigación y la objetivación. ¿Cómo se originan las investigaciones? Por eso yo les preguntaba sobre si ya pudieron elegir, pudieron pensar algún tema de investigación. Alguno puede decir, bueno, profe, pero no se me ocurre nada, no sé qué investigar. Y, bueno, ¿por dónde en la clase de hoy vendría a ser la respuesta a por dónde empiezo o por dónde podría empezar eh, estas investigaciones? Las, las investigaciones se originan a partir de ideas o situaciones que nos invitan a reflexionar. No es algo que me interesa porque sí, sino que tiene que haber realmente un interés y una preocupación por parte del investigador o la investigadora, en este caso ustedes. Tiene que haber un interés genuino en esto.
¿De dónde sale eso que nos inspira o esa idea? Puede ser a partir de mis gustos, de mis intereses, de, lo, de mi experiencia de vida, de mis conflictos internos. eh, Puede salir de todo eso. Hay veces que ustedes no se dan cuenta, pero por ahí dicen, bueno, investigo esto porque me interesa, pero no sé muy bien de dónde sale. Y después cuando van investigando se dan cuenta de que había algo muy interno de ustedes, que hay algo de todo eso que realmente les preocupa o los marcó en algún momento y no se dieron cuenta y sale a la luz con este proyecto. Eh, por ejemplo, cuando yo me tuve que recibir de licenciada, tenía que hacer una investigación, más que podía ser pura o práctica en relación a lo que estábamos viendo, pero durante la carrera hice mucho ya investigación práctica, es decir, aplicable, y cuando me recibí quise hacer más de corte pura, más teórica. Y del tema del que investigué es sobre las trayectorias escolares. Los aportes teóricos, es decir, qué teoría hay dando vuelta en relación a las trayectorias escolares de los estudiantes, precisamente más en la escuela secundaria. Esto de que sí o sí uno tiene que tener cierta edad para estar en cierto curso, tener ciertos conocimientos, hablar de una trayectoria ideal, cuando en la realidad, ustedes saben muy bien, que en la realidad sucede otra cosa, ¿no? Surgen inconvenientes, surgen situaciones familiares, surge la adolescencia, surgen muchas cosas, la sociedad, la economía, que hace que esa trayectoria no sea tan lineal. A tal edad estoy en primero, a tal edad en segundo, a tal edad en tercero, y estoy siempre en la misma escuela con mis mismos compañeros, y todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo. Eso sabemos que no sucede. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso. Eh, Pensaba que me llamaba la atención porque me gustaba nomás. Después me di cuenta que en realidad había mucha presión, o yo durante toda mi secundaria, en realidad secundaria no, polimodal, y primaria, mi autoexigencia no me permitía salirme de esa trayectoria ideal. Entonces como que después quise investigar más sobre eso y qué pasaba con aquellos que no pueden cumplir, ¿no? Hay diferentes situaciones que se dan, por ejemplo la sobriedad, chicos que repiten muchas veces segundo, entonces terminan teniendo 15 años y comparten aula con chicos de 12, ¿no? Y sabemos que la diferencia entre un adolescente de 12 y uno de 15 es mucha, ¿o no? Corporalmente hablando, mentalmente hablando, son adolescentes, pero hay diferencia. El chico que está en primero de secundaria, no lo puedo tratar como un adolescente al igual que ustedes, que están casi en la mayoría de edad. Estamos hablando de que hay un montón de diferencias dentro de la adolescencia. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero la idea es que puedan ver qué de su historia, qué de sus intereses, de sus preocupaciones, de lo que sucede alrededor de ustedes. Que no estamos investigando ciencias naturales, química, algo así, que tengo que descubrir algo súper novedoso. Estamos hablando de cuestiones sociales. Entonces pensemos, aquellos que están medio perdidos con la elección del tema, piensen en algo que los inspire y que los preocupe. Empiecen a investigar documentales relacionados a las ciencias sociales eh, para ver qué pueden investigar. Segundo punto, para desarrollar una investigación es necesario introducirnos al campo de conocimiento. Es muy importante contactarse con especialistas, leer mucho y ponerse en contacto con quienes ya trabajan en el tema. Esto relacionado a lo que les venía diciendo. Puede ser que les interese, no sé, la interpretación musical que hacen los adolescentes sobre tal artista de trap. Entonces, si yo me meto en eso, yo tengo que saber las letras, ese artista, conocer su historia, conocer gente que escuche esa música, conocer
especialistas, buscar documentales sobre análisis de los géneros musicales, buscar no un fulano que opine sobre música, sino alguien que sepa, ¿sí? De esto se trata, ¿no? Si yo quiero investigar sobre algo, tratar de ver qué es lo que está alrededor de eso, quiénes son los que están pendientes de ese tema. Cuanto más conozco sobre el tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Es decir, ustedes van a poder determinar de manera más rápida qué de todo ese mundo de la música, por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar recién, de la música o de la cultura de esa música, qué de todo ese mundo grande voy a investigar y lo voy a achicar. Después tenemos aportes de Pierre Bourdieu. ¿Vieron Bourdieu el año pasado en sociología, en cultura? Me suena. A mí también. Bourdieu habla, los conceptos que él trabaja son los de violencia simbólica, campo, hábitus, bueno, doble arbitrariedad en el tema educativo. ¿Le suena alguno de esos conceptos? No. Bueno, vayan a repasar Bourdieu. Pero bueno, acá quiero rescatar una de las frases que las rescatan en realidad las autoras del Manual de Maipo, que dice: es evidente que el esfuerzo de quienes llevan adelante la investigación deberá estar puesto en lograr una verdadera objetivación para poder romper con la influencia del saber cotidiano, vulgar o común. Es decir, un verdadero enfrentamiento del sujeto y el objeto, tomando distancia metodológica que permita garantizar, entre otras cosas, una revisión crítica del lenguaje común que naturalice y muestra una manera de ver lo social y lo preconceptualice y termine ignorando los hechos. Es decir, lo que recomienda o lo que establece Bourdieu en relación a establecer un problema de investigación es lograr una objetivación. ¿Cómo podríamos definir desde este fragmento de Bourdieu la objetivación? Poder tomar distancia en pensamiento y en mirada, ¿sí? Tomar distancia de ese problema que quiero investigar para romper con el saber cotidiano y el saber vulgar y el saber común. Es decir, romper con lo que nosotros veníamos hablando del sentido común. Romper con esto de que, bueno, esto es así porque es así, y ya está. No. Pues si yo, por ejemplo, quiero estudiar el impacto de los planes sociales en, no sé, la asignación universal por hijo en barrio obligado, yo no puedo caer en el saber cotidiano, vulgar y común de decir las mujeres se embarazan por un plan, ¿no? Que todos lo hemos escuchado. Eso es un saber cotidiano, vulgar y común, porque no está comprobado por nadie. Es algo que se dice. Entonces, si yo quiero investigar eso, no puedo quedarme con esa idea y a partir de ahí investigar. Tengo que poder tomar distancia de ese saber, de ese sentido común, ponerlo en signo de pregunta, y hacer una revisión de ese lenguaje, y hacer una revisión del origen de ese dicho, y empezar a investigar qué es lo que sucede en la realidad, ¿no? En este caso, si quiero investigar por qué si se embarazan por un plan, investigar, qué sé yo. Voy a tener que saber sobre educación sexual integral, tengo que saber el grado de educación al que acceden estas mujeres, qué sucede con los hombres en esas familias, un montón de cuestiones, preguntas provisorias. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, Sí. 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 Volvemos con lo de objetivación. Con la noción de objetivación entendemos desde lo metodológico la incorporación de la reflexividad en los procesos de investigación o estudio de un determinado campo problemático.
De modo general, ello supone ejercer la duda y en consecuencia la crítica, tanto de los procedimientos como de las categorías con las que nos apropiamos de una realidad sociocultural y la construimos como objeto de estudio. Entonces, esta objetivación vuelve, este fragmento en realidad sobre la objetivación vuelve a decir, con otras palabras, lo que dice Bourdieu. Esto de poder ser flexibles o reflexibilizar nuestra mirada sobre la problemática que queremos investigar y poder revisar esos conceptos o esas categorías de manera crítica, ¿no? Y no incorporar el saber común tan de manera así como rápida, por ósmosis, digamos, no. Tengo que poder analizarlo antes de entrar a mi cabeza. Esto se relaciona mucho con lo que veníamos hablando sobre la ignorancia del investigador. Pararse en un lugar desde la ignorancia, no desde un aspecto negativo, sino desde el no saber para poder construir conocimiento nuevo. Porque si no, si yo me creo que me las sé todas, es muy difícil aprender algo nuevo, o ver algo nuevo. ¿Se acuerdan cuando en cuarto, cuando veíamos todo lo que tenía que ver con percepción y la Gestalt y analizábamos las imágenes? Había dibujos de ilusiones ópticas en las que había muchas escenas, depende de dónde poníamos la mirada, y había escenas que otros veían y nosotros no. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Pero sí. Sí, profe. Por ejemplo, a ver si tengo acá algo abierto. Que un ejemplo Acá. es el de las dos copas que parece una cara. Sí, pero por ahí algunas imágenes más complejas como esta. Es decir, hay algunos que van a ver el viejo, y hay otros que van a ver el caballo con el hombre y la mujer o el hombre tirado. Y va a depender de cuán entrenado tengamos nuestro ojo, porque si yo no quiero ver el caballo y veo el viejo, voy a seguir viendo el viejo. Y otro no va a ver el viejo, va a ver otra cosa, y estamos frente a la misma escena. Y con la situación problemática sucedería lo mismo. Si yo solo me quiero centrar en que se embarazan por un plan y no puedo ver otras realidades, o escuchar o incorporar otras situaciones, es muy difícil. Tratemos de imaginar que las situaciones problemáticas o la realidad son como esta imagen, es decir, depende de dónde pongamos la mirada, podemos ver escenas totalmente diferentes. Y que eso va a depender del interés de cada uno, ¿sí? Si alguien que vive en una sociedad y se crió y nunca vio en su vida un caballo, nunca va a poder ver el caballo en esta imagen porque no lo va a poder diferenciar, ¿sí? Entonces hay que entrenar mucho la mirada crítica. ¿Se entendió ahora? Sí. Sí. Y a veces esto implica mirar, darnos cuenta de cosas que no nos gustan mucho. Porque nos vamos a empezar a dar cuenta de que en algunas cuestiones pareciera que vivimos en una lata de arvejas y cuando salimos a la realidad vemos otra cosa. Y muchas veces vemos cosas de las cuales nuestro entorno no lo ve y puede resultar angustiante. Pero bueno, forma parte de construir conocimiento. En el proceso de la construcción de la ciencia hay mucha gratificación, mucha felicidad, pero hay también saber mucho sobre algo a veces trae ciertos autocuestionamientos. Bueno, estoy muy reflexiva. Acá tienen un vocabulario, este está presente en el manual de Maipue, algunas definiciones para que puedan reflexionar. La objetivación, dicen las autoras, hace que procuremos terminar con la obviedad de ciertas prácticas o conceptualizaciones que, por cotidianas o familiares,
no nos permiten que esta, no está mal escrito ahí. Lo que quiere decir es que la objetivación nos va a permitir empezar a cuestionar y romper con las obviedades, con estos dichos sobre cualquier problemática. No sé, los emos son todos antisociales, ¿no? Si yo me quedo con esa idea, los punk son gente oscura y siniestra. ¿Qué tiene que ver? Si yo mamé esa idea durante muchos años, me quedo con esa idea nomás y listo. Y en el proceso de investigación tenemos que poder cuestionar y desnaturalizar este proceso. Implica hacer preguntas, y preguntas que por ahí a veces son incómodas. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo chiquito, pero que puede ser representativo para esto. Papá está trabajando, Guille, le responde Mafalda. ¿Por qué? Porque cuando uno es grande tiene que trabajar. ¿Y por qué? Porque si no, no puede comprarse comida, ni ropa, ni nada. ¿Por qué? Porque así está organizado este mundo, Guille. ¿Por qué? 1 año y medio y ya candidato a los gases lacrimógenos. ¿Qué quiso decir acá, Mafalda? De que el hermano va a salir medio zurdo. No sé De si que va a medio... cuestionar todo. ¿Cómo? ¿Que va a cuestionar De qué? que cuestiona todo, o pregunta todo, o sea, pregunta el porqué de todo, y que probablemente, o sea, teniendo esas ideas de preguntar el porqué a todo, va a terminar manifestándose en un futuro y va a ir a manifestaciones donde los repriman. Bien. Entonces, ¿qué idea estaría naturalizada en relación a los que preguntan mucho? Es decir, ¿qué sucede con los que preguntan mucho? ¿En qué terminan? Mal. Mal, en problemas, ¿no? Y lamentablemente yo lo que les estoy diciendo en esta clase, que para aprobar el proyecto, para poder construir un proyecto de investigación y para poder construir conocimiento, tenemos que hacernos preguntas todo el tiempo y poder cuestionar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. La objetivación es un proceso continuo de ruptura que implica un trabajo cotidiano sobre el sentido común. Todo esto lo venimos hablando, ¿sí? Ahí igual tienen, estas son los autores del manual de Maipue, y donde dice, después del año de edición, dice la página donde lo pueden encontrar, ¿está bien? Para poder leerlo en contexto luego. Ruptura que implica un trabajo cotidiano sobre el sentido común. La tradición de la disciplina que se estudie, los métodos que se pueden utilizar y el propio investigador. Hay que poner en tela de juicio todo lo aprendido, porque todo lo aprendido como parte de la socialización. A esto Pierre Bourdieu lo llama duda radical. Es decir, Bourdieu lo propone como empezar a preguntarnos todo lo aprendido, porque eso que aprendimos nos posibilitó de alguna forma socializar, juntarnos con gente con ideas afines, pero bueno, tenemos que hacer como un retroceso en el que nos tenemos que volver a preguntar cuasi niños, digamos. Y acá tenemos otro ejemplo de Zucca, que dice, bueno, pero si no, el de naranja habla primero, ¿no? Bueno, pero si no son ustedes, ¿quién determina qué está bien y qué está mal? Y le responde el sentido común, desde luego. Ah, ¿y qué dice que es el sentido común? Nosotros, claro, le responde. ¿Y ahora qué está queriendo decir? ¿Qué podríamos analizar de esta conversación? Es como un círculo. Tipo, lo que está bien y está mal lo dice el sentido común, pero nosotros decimos el sentido común. Claro. Entonces nosotros digamos lo que está bien y lo que está mal, pero no porque lo dice el sentido común. Y así. Entonces, si a veces en conversaciones lo utilizamos, bueno, pero es de sentido común que tenés que hacer tal cosa. Es de sentido común que tenés que bajar la tapa cuando vas al baño. Sentido común, ¿no?
Pero en la investigación en ciencias sociales, o en la construcción de conocimiento general, digamos, hay que romper con ese sentido común. Porque el sentido común pareciera que tiene como el monopolio o es dueño de todo el conocimiento. ¿Y quién produce ese conocimiento? Hay alguien que lo produce. Ahí ese se personifica y dice nosotros, ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestras sociedades, ¿quiénes son los que producen sentido común y nos los transmiten a nosotros? Pregunta abierta. Nuestros padres. O sea, ¿cómo Pero es una nuestros instancia? padres no lo crean, nuestros padres nos los transmiten, y hay que ver quién se lo transmite a nuestros padres. También. Lo que pasa, por ejemplo, es que deberíamos ir hacia atrás en toda una regla y ver, tipo, a ellos sus padres, y a sus padres quién, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la raíz. Bien, tenemos que ver también qué sucede con nuestros medios con los medios de comunicación, con nuestra realidad social. Hay cosas que evidentemente del sentido común van mutando de generación en generación, y eso va a estar determinado por el contexto de los medios en realidad, ¿sí? Bueno, debemos dejar de lado los presupuestos del sentido común y entender también la provisoriedad del saber científico. ¿Alguien ve acá de Modern Family? Yo, ¿Vio? profe, la terminé la semana pasada. Ah, ¿lo empezaste? No, la terminé ya. Ah, la terminaste. Bueno. Justo ayer estaba viendo un capítulo, perdón por todos los que no lo ven, pero justo apareció un novio nuevo de una de las protagonistas, que es científico, y un doctor reconocido, astrofísico, o sea, es del área de las ciencias sociales, de naturales, no tiene nada que ver con nosotros, pero en un momento se puso muy mal y se puso muy triste porque él había hecho una teoría sobre algo de astrofísica, y vino otro y creo que era un europeo, no me acuerdo de qué país, y comprobó que la teoría que había construido él era errónea. Y se angustió un montón. Pero a su vez él reconocía que él había hecho lo mismo con otra teoría de otra persona. Es decir, otra persona comprobó que lo que dijo otra persona estaba mal y construyó una nueva teoría a él. Y ahora le pasaba lo mismo a él. ¿Sí? Entonces, ¿con qué vengo con este ejemplo? A la idea de que tenemos que romper con el sentido común, pero tampoco quedarme con la idea de que todo el conocimiento que voy a construir con mi proyecto ahora es la verdad. No, porque también tengo que entender que el saber científico es provisorio y está sujeto a cambios. Puede venir otro y construir otra idea en relación a lo que estaba construyendo. Y no va a estar mal, me puedo angustiar un poco, pero no va a estar mal, ¿sí? Porque es por el avance de la ciencia en realidad. Así que, bueno, y tenemos ahí a Mafalda, otra vez, tan representativa, que está ahí con una tele. Y dice, está como más chiquito, no sé si lo llegan a leer, pero dice, como que Mafalda repite lo que repite la tele. Dice, use, compre, tome, coma, pruebe. ¿Qué creen que somos? Enojada lo dice, ¿no? Y se pone a reflexionar. ¿Qué somos? Y la vuelve a prender a la tele, y en la última escena piensa, los muy malditos saben que todavía nosotros no lo sabemos, ¿no? Entonces acá también tendríamos que pensar, como ya lo adelanté hace un ratito, qué papel cumplen los medios de comunicación para construir el sentido común y decirnos lo que somos, lo que no somos, lo que deberíamos ser, lo que deberíamos comprar, cómo nos deberíamos ver. Y medios de comunicación, bueno, en este caso, en el contexto Mafalda, es la tele, pero nuestro contexto no es solamente la tele. ¿Qué sucede con las redes sociales? ¿Qué sucede con los algoritmos, con los que nos muestran, con los que consumimos, con los que nos escuchan?
qué construcción de sentido común nos transmiten. Cierta forma de vestirnos, cierta forma de relacionarnos, ciertas formas de mostrar felicidad y tristeza en las redes sociales, bueno, todo eso. Cuando proponemos desnaturalizar las ideas previas, ¿qué quiere decir esto de desnaturalizar? Queremos decir dejar de considerar como naturales ciertos pensamientos que claramente han sido aprendidos de otros y que por lo tanto son culturales. Todas estas ideas previas en relación a lo social, estamos hablando de que es cultura, y ustedes vieron en cultura el año pasado que todo lo que tiene que ver con lo cultural es una construcción humana. Y como toda construcción, se puede deconstruir y volver a construir o cambiar. Sin embargo, lo repetimos hasta el cansancio y quedan instalados en la sociedad como si fueran por naturaleza. Por ejemplo, una idea que se ha transmitido durante muchos años como natural y que recién ahora se cuestiona, es la idea de que la mujer es el sexo débil. O que, por ejemplo, la mujer se tiene que dedicar a las tareas domésticas. Eso fue transmitido durante muchos años, siglos, de nuestra humanidad como una idea natural y cultural, que no sucedía así, por ejemplo, en las sociedades nórdicas, ¿no? Donde la mujer ocupaba un lugar igualitario al del hombre. Sin embargo, en las sociedades occidentales y orientales, la mujer estaba más ligada al sexo débil y a las tareas domésticas. Pero eso es una construcción, aunque nos hicieron creer que es por naturaleza, por cuestiones físicas, por cuestiones de que así nacen las mujeres, en realidad no, fue siempre una construcción cultural. Pero por eso, como esta idea tan representativa en relación a la mujer, sucede con un montón de ideas en relación a lo social que tenemos naturalizadas. Por ejemplo, en relación a la pobreza, en relación a la tecnología, en relación a los viejos, en relación a la niñez, a lo que es ser adolescente. Todo eso tendríamos que empezar a cuestionar y revisar ese sentido común. Para ello debemos contar con herramientas teóricas que nos permiten revisar y construir. Por eso es importante leer, investigar, escuchar sobre el tema y a especialistas, ¿sí? Otra escena de Mafalda, muy representativa, que tenemos ahí, que bueno, ella piensa en una mujer que está limpiando, en una mujer que cuelga ropa, y después reflexiona. Claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad, ¿no? Como representando esta idea de la mujer a lo largo de los años y cómo ha sido vista o tratada, y como que recién ahora empieza a ser pensada desde otro lugar. ¡Wow! Tiempo récord. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No, No puedo creer. Lo hice en tiempo récord. Ay. ¿Cómo van con esto de cuestionar la realidad ustedes? más o menos. ¿La cuestionan mucho o poco o como venga? Sí, profe, pero es como, aunque la cuestión es como es lo que hay. Es lo que hay, no se puede hacer nada. O sí se puede, pero ¿Pero qué? mucho trabajo. Prefiero conformarme. ¿Y los demás? ¿Cómo van con esta actividad de reflexión? Creo que constantemente estamos cuestionando, y por más de que no querramos, tipo, o sea, hacerlo activamente, también nos hacen cuestionar las cosas. Por ejemplo, estamos en una clase con un profesor y te dice, no, porque las escuelas hay que volver, y por ahí, viste, te pones como a cuestionar, ¿por qué hay que volver? ¿Hay que volver realmente? ¿Es seguro? ¿No es seguro? Y todas las cosas que el gobierno dice y que la gente dice en contra, como argumentos en contra para volver, y que el gobierno dice que no, y por qué no, y así te pones a cuestionar y a preguntarte todo y a buscar, y al final terminas re enredado y decís, ¿cómo terminé acá? Y después te das cuenta que estuviste cuestionando hace una hora. Claro. Aunque sean tus pensamientos o lo verbalizas.
No, a veces uno mismo, o sea, a veces uno no lo dice, a veces sí lo dice en un contexto así, por ejemplo, una clase, o a veces solamente tipo te pones a pensar y a buscar en silencio. Ok. Me gustaría que en el chat escriban si hay posibles temas. Uy, nos queda un minuto. Posibles temas de investigación. Así pienso la actividad o la clase, para la clase que viene ya empezar a trabajar con esto de los temas. ¿Hay temas? Me ponen sí, no. Se va a cortar. Bueno, si se corta, me despido y estén atentos a la actividad del lunes. No, dice Matías. ¿Sí? Estén atentos a la actividad del lunes para realizar. Ok. Dale, profe. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Igualmente. Profe, igualmente. Igualmente, profe. Nos vemos. Cuídese. Nos vemos. No Chau, 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 desaparezcan. chau. Los que volvieron a aparecer, no desaparezcan. Ok, profe. Sí.